Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Dice así, me siguen ustedes todos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tendemos al Señor como también, no tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por esta porción que hemos leído. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poderla estudiar con mis jóvenes y adultos, Señor, y también que los niños están recibiendo su clase de acuerdo a su edad. Así que gracias, Padre, te pedimos, Señor, que puedas corregir, Señor, el rumbo de nuestras vidas. Si andamos mal, Señor, que tu palabra nos hable en esta mañana, para no caer, Señor, como cayeron el pueblo tuyo, Señor, allá en el desierto, el pueblo escogido, Israel. Así que gracias, Padre, te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, acá empezamos con este capítulo 10 con respecto a la historia del pueblo de Israel. Las advertencias que tenemos como ejemplo para el pueblo de Israel. Realmente el pueblo de Israel, ustedes saben muy bien que fue el pueblo escogido de Dios, pero estuvo por 430 años esclavo en Egipto. Estaban esclavizados, en el cual trabajaban día y noche duros y no tenían tiempo para orar a su Dios.
a Jehová de los ejércitos. Y llegó un momento que realmente Dios preparó a Moisés para liberar a ese pueblo. Y cuando llegó el tiempo, el pueblo de Israel fue liberado, con muchas luchas y pruebas. Tuvieron que pasar 10 plagas en Egipto para que el rey, el faraón, dejara ir a ese pueblo. Y acá Pablo está haciendo reseña histórica de lo que le pasó al pueblo de Israel allá en Egipto, allá en el desierto. Y empiezan con estas palabras: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Entonces, cuando el pueblo de Egipto, de Israel, salió de Egipto, tuvieron que pasar el Mar Rojo. Y ese es uno de los milagros en el cual Dios hizo que pasaron un mar. Imagínense que con la vara de Moisés se abrió el mar, abrió un camino para que el pueblo de Israel pasara ese mar, ¿ya? Y pasaran al otro lado. Realmente pasaron en seco. Dios hizo una carretera para que pasara el primero y el último del pueblo de Israel y no se mojaran ni siquiera sus pies. Pero cuando llegó pasando el último, los egipcios hicieron lo mismo, entraron con sus carros realmente y siguieron a este pueblo de Israel para poderlos matar, porque después se había arrepentido el faraón de haberlos dejado ir al desierto. Y resulta que todos los egipcios, el ejército de faraón, fueron ahogados. ¿Por qué? Porque fue pasando el último y el mar se cerró y se ahogaron. Hoy en día, si usted puede investigar por internet, vamos a encontrar que dicen que los arqueólogos que han encontrado ruedas de carros de Egipto, están en las profundidades del Mar Rojo. Hay evidencia, así como también hay evidencia del arca de Noé, para aquellas personas que son incrédulas, que realmente tenemos un Dios realmente poderoso, un Dios real. Y eso es lo que realmente acá Pablo nos está diciendo, que dice que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Vayamos a Éxodo, donde realmente está esta historia. No quiero que pasemos, como dije, desapercibido la historia, y vamos a leer Éxodo 13:21. Vayamos a Éxodo 13:21. ¿Qué nos dice 13:21? Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Miren lo que Dios hizo con este pueblo. Los protegió a través de una nube. ¿Para qué? Para que realmente el sol no les pegara, no se sofocaran durante el día, ellos avanzaran caminando, niños, jóvenes y adultos, para la tierra prometida. Y en la noche les enviaba una columna de fuego como antorchas para que viera el camino. No usó ni siquiera la nube, la luna, ¿verdad? Cuando está la luna así llena, se mira por fuera de día, ¿no? Pero él usó columnas de fuego. Y todo eso representaba realmente la presencia del Señor para proteger a su pueblo. Y este pueblo vivió prácticamente esas evidencias. Si vamos al 14:22 de siempre de Éxodo, 14:22, dice de esta manera: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros,
y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Miren, los egipcios se reconocieron que Jehová peleaba por ellos. ¿Ya? Y ese es uno de los ejemplos que tenemos acá en este libro de Éxodo y también de 1 Corintios. Y dice también: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando dice todos fueron bautizados, no se refiere que pasaron por el agua, no, ni siquiera se mojaron. Como les dije, no se mojaron ni siquiera los pies. ¿Qué quiere decir esta palabra aquí, bautismo? Acá la palabra la toman del original y prácticamente no se refiere a un bautismo de agua ni de fuego, sino que bautismo aquí quiere decir que fueron identificados todos a través del ministerio de Moisés. Moisés fue llamado para liberar a su pueblo y todos fueron identificados en ese ministerio de Moisés, porque tenían que dejarse guiar por todo lo que Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba al pueblo. Así, de esa manera, prácticamente ellos tenían que obedecer. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver aquí más adelante que este pueblo era un pueblo impaciente. ¿Ya? Sigamos acá. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué tipo de alimento fue este? El maná. Cuando ellos pasaron esos 40 años en el desierto, Dios les estuvo alimentando a través de un maná. El pan es el pan material que venía del cielo. Ese pan, ese maná, era representando el pan de vida que iba a venir después, 2000, 3000, 4000 años antes de Cristo. ¿Ya? Para que cuando viniera Cristo, nosotros tomáramos ese pan, y el pan es Cristo. Comer el pan es identificarnos con Cristo. ¿Ya? Entonces dice acá que todos comieron el mismo alimento espiritual. Y esto no lo encontramos en Éxodo. Vayamos siempre a Éxodo 16:4. Sigamos ahí, no se vayan a perder. 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Acá ese pan caía todos los días en el rocío de la mañana. Tenían que recoger lo suficiente para cada familia. Si recogían más de la cuenta, se les engusanaba ya en la tarde. Tenían que hacer tortas, cualquier forma. Ese maná lo podían ellos cocinar, ¿verdad? Entonces, pero si guardaban al día siguiente, se engusanaban. Era prohibido guardar para mañana, salvo el día viernes, antes de que empezara el sábado. El sábado para los judíos empezaba a las 6 de la tarde del día viernes, ¿ya? Entonces, ese día, el día sábado, no llovía maná, ¿ya? Era el único día de descanso que no llovía maná. Entonces ellos tenían que recoger el doble porción el día viernes en la mañana para guardar para el sábado. Ese era el único día que no se engusanaba el maná, ¿ya? Pero los demás días sí se engusanaba, ¿ya? Entonces dice aquí la palabra que ese maná, ese pan, venía del cielo para alimentar al pueblo de Israel todos los días, ¿verdad? Y dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Acá Pablo dice claramente que esa roca donde los judíos bebieron el agua todos los días, porque ellos también se quejaban, les cuento, se quejaban que no tenían agua, ¿ya? Entonces vemos acá que ellos pidieron agua. Vayamos a Éxodo 17:6, sigamos aquí, 17:6. Cuando dice: he aquí, yo estaré delante de ti, de allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo,
y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces Dios le habló, le dijo que esa peña iba a brotar agua. Y ese era el ejemplo prácticamente de símbolo que nosotros tenemos del pueblo de Israel, de que esa roca es Cristo también. ¿Ya? Por eso Pablo aquí claramente lo dice, que esa roca es Cristo. ¿Ya? Y vayámonos a Números 20:11. También a Números 20:11 dice así: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. ¿Ya? Acá Moisés golpeó la roca 2 veces. Jehová le había dicho solo que golpeara una vez, pero él lo hizo 2 veces. Lo hizo en una forma irónica, en una forma tal vez ya bravo, porque el pueblo de Israel le reclamaba que allá en Egipto extrañaban los melones, habían extrañado las sandías, las cebollas, los ajos, en fin, todas las frutas que tenían ellos en Egipto, le reclamaban a Moisés. Y Moisés tan enojado, de plano de tan enojado que estaba, que le pegó, tal vez en una forma enojado, a la roca. Y esa roca realmente es Cristo. Y eso realmente le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida, igual que los jóvenes desde 20 años hasta los 100 años. Vamos a llegar a eso. Miren la edad que no pudieron entrar. Dice, digamos, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes quedaron postrados en el desierto? Vayamos a Números, capítulo 14, verso 29. Vayamos a Números otra vez. Números 14, verso 29. Dice así, miren. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Miren, todos los hombres de 20 años para arriba no pudieron entrar a la tierra prometida. Ni los hombres aquellos que habían ido, habían enviado a 10 espías. Pero solo 2 hombres hablaron bien de la tierra prometida, que fue prácticamente Josué y Caleb. Y Dios permitió que estos 2 hombres sí tenían que entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Y todos los hombres de 20 años para arriba tuvieron que morir antes. Esa generación murió por esos 40 años en el desierto. El viaje quizá iba a ser 2 a 3 meses de viaje, pero se tardaron 40 años para poder llegar a la tierra prometida. Porque Dios no los permitió entrar a la tierra prometida hasta que muriera esa generación rebelde. Esa generación en la cual no le creyó a Dios, no le creyó a Moisés. Todo lo que Dios le había dicho a través de Moisés, no creyeron, murmuraron, se quejaron. Y por eso, amados hermanos, es importante no quejarnos. Tenemos que aceptar las cosas como son, como vienen. A veces nosotros murmuramos, tengamos mucho cuidado con eso. Porque este pueblo le costó la vida. No pudo entrar a la tierra prometida. Esta generación. Solo entraron los niños, los jóvenes menores de 20 años. Pudieron entrar a la tierra prometida. Esa generación nada más. Imagínense. Entonces, dice acá, mientras más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miren, ellos codiciaron cosas malas. Veamos qué cosas malas fueron. Vayamos a Números 11:4.
Números 11:4. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Se llegaron a cansar de comer el maná del cielo, fíjense. ¿Ya? Y dijeron: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Mire, se quejaron hasta del pan que le llegaba del cielo. Querían carne, querían verduras, querían frutas como tenían en Egipto. Y ese fue el mal que les acarrió: no llegar, perder la entrada a la tierra prometida. Este es un ejemplo, amados hermanos, para que nosotros no deseemos lo del mundo. ¿Ya? Todas las cosas del mundo, ¿verdad? Realmente a veces son buenas, pues, pero a veces, si hay cosas del mundo que nos desvían de la presencia de Dios, hay que aborrecerlo. ¿Ya? Nosotros no podemos hacer las cosas que hace el mundo. Por eso somos un pueblo escogido de Dios, un pueblo diferente. Y Israel era un pueblo diferente para que sirviera como ejemplo a las demás naciones. Pero no fue obediente, fue un pueblo rebelde, realmente. ¿Ya? Inclusive la iglesia primitiva fue formada por solo judíos. Ahora pregúntenme ustedes cuántos judíos hay en la iglesia actual. Contaditos. Desaparecidos. Entonces, amados hermanos, acá es un ejemplo que Pablo está haciendo reseña histórica para que nosotros no caigamos en lo mismo, en los mismos pecados que cometió el pueblo de Israel, ¿verdad? Codiciar las cosas de este mundo. Dice: ni seáis, vamos en el 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vayamos a Éxodo 32:4. Siempre Éxodo 32:4, para que vean que todo la escritura hay que leerla toda. ¿Ya? Por eso dice Pablo, apóstol Pablo, tenemos que leer toda la escritura, desde la primera página hasta la última, porque tenemos que conocerla completamente. 32:4 dice: y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma en un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces, vean en el 7, entonces Jehová dijo a Moisés todavía tenía 40 días y 40 noches estar en el monte, hablando con Dios, recibiendo los 10 mandamientos de Dios para el pueblo. Y antes que Moisés descendiera, Jehová le dijo:
le dijo esto: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de las tierras de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Miren, era un pueblo impaciente. En lo que Moisés pasó 20, 40 días ayunando y orando y hablando con Dios, recibiendo las leyes, este pueblo fue impaciente. Fueron con Aarón, al hermano de Moisés, y le dijo: bueno, tenemos aquí bastantes joyas, todos que los egipcios nos regalaron las joyas, porque cuando los egipcios estaban desesperados, le dieron a todas las familias todas las joyas que tenían. Dejaron sin oro a Egipto, imagínense. Iban todos cargados con sus aretes de oro, sus brazaletes de oro, todos usaban los egipcios. Eso llevaban al desierto. Entonces vienen y le dicen a Aarón: mira, nosotros aquí tenemos oro, fundamos, hagamos una imagen. Ellos no creían en un Dios invisible, un Dios que es espíritu y en verdad. Ellos creían que siendo una imagen, ¿verdad?, iba a ser aceptable a Dios. No, Dios es un Dios celoso, que no podemos hacer una imagen ni de piedra, ni de madera, ni de oro. Y eso es lo que realmente nos lleva a las religiones, a la idolatría. ¿Ya? Y aquí está claramente que por la idolatría este pueblo se perdió, la mayoría. ¿Ya? Pues dice: no seáis idólatras, como alguno de ellos está escrito. Se sentó al pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Ya? Qué tremendo, ¿verdad? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Vayamos ahí a números 25:1. Número 25:1. Yo les dije que por eso iba a llegar más despacio, porque vamos a estar viendo prácticamente la reseña histórica. Número 25:1 dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar como a las hijas de Moab, los cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con los Baal-peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, el varón de Israel a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Allí voy a llegar. Verso 9. 24,000. Imagínense. Qué tremendo, ¿verdad? Todo por haber caído en fornicación. Por eso dice aquí Pablo: debemos de huir de las idolatrías.
y de las fornicaciones. ¿Ah? Aquí Pablo mencionó 23,000, pero 24,000 dice realmente allá, ¿verdad? Se equivocó por 1,000 ahí Pablo, ¿no? ¿Ah? Entonces, ahora bien, idolatrar a algo que usted tiene que ser una imagen, no propiamente. Idolatrar a algo es aquello que usted aparta de Dios. Usted puede idolatrar inclusive a un hijo. Puede idolatrar al esposo. En dejar las cosas de Dios por atender. O dejar la iglesia por irse a ¿qué? Abrir el negocio, por ejemplo. Es ya idolatrar el negocio. No descansar ni siquiera el día de reposo. Cualquier cosa. Es que esa mi novela que tiene ahí hasta los domingos la está pasando. Así que prefiero ver la novela. Prefiere ver la novela que venir al culto. Ese es idolatrar la novela o la televisión. No es que la televisión sea mala, pero muchas iglesias así, de acá cuadradas, ya ni a sus miembros dejan que usen ni radio ni televisión. También se van a los extremos, ¿no? Pero hasta ese extremo han llegado, de prohibir la radio y la televisión. Entonces, amados hermanos, acá otro ejemplo que les puedo decir de la fornicación, por ejemplo, tenemos, a José. José, uno de los hijos de Jacob, que llegó allá a Egipto a servir a la casa de Potifar, el jefe prácticamente de la guardia del faraón, y él fue el mayordomo de toda su casa. Pero un día su esposa de Potifar le gustaba mucho al jovencito, ¿verdad? Y lo empezó a coquetearlo, empezó a seducirlo, ¿ya? En que la mujer de Potifar quería acostarse con José. Y hubo un día, una ocasión, de que José se estaba bañando, y en esa oportunidad se aprovecha ella, y intenta. Y pobre José, sin ropa, sin nada, ella le quita la ropa y sale huyendo, aunque sea así, en pelota, como decimos, ¿verdad? Tuvo que huir de la fornicación. Miren qué tremendo. Lo pasó por humillaciones. Y eso le causó a él ir a pagar la cárcel. Por prefirió no cometer pecado ante Dios, ante Jehová. ¿Verdad? Eso le llevó a la cárcel. Y de la cárcel Dios lo sacó por ser fiel hasta ser el segundo del faraón. Imagínense. Dios recompensa a sus hijos cuando sus hijos realmente valoran lo espiritual. Así que jóvenes, valoren ustedes lo espiritual y verán que Dios les va a sacar adelante en todo lo que ustedes emprendan. Sigamos. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Vayamos al número 21:5. Número 21:5. Miren lo que dice sobre la plaga de la serpiente. La serpiente de bronce. ¿Ya? Dice, y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué no hiciste subir a Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. En nuestra alma tiene fastidio este pan tan liviano. Miren, quejándose del pan, ¿verdad? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando
Algunas serpientes mordían, alguna miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Ya? Bueno, aquí hay muchos idólatras que se basan de ese versículo, ¿no? Que leí. Mire, ahí está permitido, mire. Dios permitió que armaran una serpiente de bronce, para adorarle. Pero era una ocasión para sanidad del pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, prácticamente dice acá que estos tentaron a Dios, ¿verdad? En quejarse. Y por eso Dios les envió serpientes para que, nada que serpientes de esas cascabel, no, que serpientes venenosas, que solo era una mordida y se morían, ¿verdad? Y murió mucho pueblo de esa manera también, ¿verdad? Y dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, ¿ya? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿ya? Entonces, amados hermanos, vayamos a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Me había afligido porque está lloviendo y nuestra casa inundándose. Bueno, primera vez que no. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Imagínense, nosotros tenemos prácticamente, estamos cerca de alcanzar esa salvación a través de la salvación que es en Cristo Jesús, ¿ya? Y dice 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Romanos 11:20. 11:20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberzcas, sino teme, dice el Señor. Aquí Pablo dice que debemos de temer al Dios real, al Dios verdadero, ¿ya? Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso lo dice también el apóstol Pedro. Vayamos a Pedro capítulo 2. Y con esto termino. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Dice, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, y no temen decir mal de potestades superiores. Así que, amados hermanos, de estos ejemplos que el apóstol Pablo nos da, esa reseña histórica del pueblo de Israel, nos advierte que no caigamos en lo mismo. No caigamos en la idolatría. ¿Ya? El ídolo ahí, ya sea de madera o de mármol, entonces no tiene ni un poder, que no oye, no habla. Pero sí, atrás de un ídolo, sí le voy a decir algo, atrás de un ídolo puede haber un demonio. Y los demonios sí pueden hablar, sí pueden tentar a las personas también, inclusive introducirse en las personas. ¿Ya? Por eso hay que tener mucho cuidado de no hacer caso a ninguno, ¿ya? A ningún idólatra. No hay que hacer caso. Tenemos que serles fiel solo al Señor Jesucristo. Él, el que permanece fiel, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón y alcanzará la vida eterna. Así que oramos. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor,
porque nos permitiste, Padre eterno, estudiar esta primera parte del capítulo 10 de 1 Corintios. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno, Señor, que nos enviaste. Gracias, Señor, por la lluvia que nos enviaste en esta mañana. Y gracias, Señor, por todo lo que seguirás haciendo acá en Santa Lucía de Ocote, Señor, para que este pueblo salga de esta idolatría que ha vivido por muchos años. Te pedimos, Señor, que seamos luz, que seamos antorcha en medio de este pueblo, Señor, idólatra, en el cual, Padre Santo, yo sé que tú vas a liberar, Señor amado. Así que gracias, Padre. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que lo estamos rogando. Amén y amén.